Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y también todos los que están a través de internet en los diferentes países de la América Latina y el Caribe y Norteamérica, y también los que están a través de la línea telefónica y cualquier otro medio de comunicación. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta mañana nos hable directamente a nuestra alma y nos abra las Escrituras y nos abra entendimiento para comprender su palabra correspondiente a nuestro tiempo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos la Escritura en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, verso 24 en adelante, donde nos dice: esto es la ocasión en que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó luego el sueño y deseaba saber cuál había sido el sueño que había tenido y la interpretación de ese sueño. Y por cuanto no hubo nadie que pudiera darle la interpretación, iba a matar a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los astrólogos y a todos los que tenían que ver con estas cosas de sueños y ciencias ocultas y sabiduría y todo. Pero allí estaba el profeta Daniel, el cual oró a Dios y Dios le mostró el sueño y también la interpretación. Vean como dice capítulo 2, verso 24 en adelante del libro de Daniel. Dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce,
sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Que Dios bendiga
su palabra en nuestras almas y nos abra su palabra, para que así la podamos entender. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es la trayectoria de la estatua de Nabucodonosor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta estatua que vio el rey Nabucodonosor la llamaremos para esta ocasión la estatua de Nabucodonosor. Esta estatua o imagen que él vio, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, las vías de hierro de barro cocido, representa el reino de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor hasta este tiempo final. Comenzó en el tiempo de Nabucodonosor y terminará en la etapa de las vías de hierro y de barro cocido, que es la etapa donde el anticristo estará gobernando, y en este tiempo final, o sea, en el fin del tiempo será en donde el reino de los gentiles será quitado y será establecido el reino de Dios. Este reino de los gentiles fue el que el diablo le ofreció a Cristo cuando Cristo estuvo ayunando por 40 días y 40 noches y luego terminó su ayuno. Dice la Escritura que fue tentado por el diablo y una de las tentaciones fue la posesión de rey de este reino de los gentiles. Ese fue el reino que el diablo le ofreció, el cual estaba en las piernas de hierro en aquel día. O sea que en aquel tiempo estaban las piernas de hierro, o sea, el imperio romano. Y ahora, este reino de los gentiles, vean ustedes, tiene 4 etapas. La cuarta etapa tiene 2 partes: las piernas de hierro y luego los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, la primera etapa de este reino de los gentiles es la cabeza de oro, que representa a Nabucodonosor con el imperio babilónico. Es el imperio babilónico y su rey fue Nabucodonosor. Luego, después del rey Nabucodonosor y su imperio, vino otro imperio, el imperio medo-persa, representado en el pecho y los brazos de plata. Luego del imperio medo-persa vino el tercer imperio, que fue el imperio de Grecia. Y ahí Alejandro el Grande fue el personaje más sobresaliente. Y luego del imperio tercero, el imperio de Grecia, vino el imperio romano. Ese imperio romano, siendo representado en el hierro, que desmenuza, destruye. Ese imperio ha destruido no solamente tierras y propiedades, sino que también ha destruido millones de seres humanos. Ha matado millones de seres humanos. Y ahora el imperio de los gentiles, vean ustedes su trayectoria, y en su trayectoria, vean ustedes, ha perseguido al pueblo hebreo, lo ha llevado cautivo en algunas ocasiones también, y ese imperio de los gentiles tendrá su final, porque así está establecido por Dios. Ese imperio de los gentiles está sentenciado a
finalizar. Y el reino de los gentiles finalizará en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. En la etapa de las piernas de hierro, que fue el imperio romano de los Césares, todos esos emperadores, encontramos que tenía cautivo al pueblo hebreo, o sea, lo tenía bajo su dominio, y encontramos que mató muchos hebreos, y fue el imperio que a petición del pueblo hebreo mató, crucificó a nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el imperio romano, siendo el responsable de la muerte de Cristo, porque en un caso de un asesinato, tan culpable es el que manda a matar como el que mata. Y el pueblo hebreo mandó a matar a Cristo, pidió la muerte de Cristo, y dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Y desde aquellos tiempos hasta este tiempo ha estado pagando las consecuencias. La sangre de ellos ha estado siendo derramada durante estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido, y todavía le espera una etapa muy difícil al pueblo hebreo, que es la etapa que se llama del tiempo del fin, que es el tiempo de la gran tribulación o apertura de Jacob, donde el reino de los gentiles, la estatua en la etapa de los pies, tratará de destruir al pueblo hebreo. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos como el dragón Bermejo tratará de destruir al pueblo hebreo y matará miles de hebreos, los 144,000 hebreos que serán llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo por el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y luego también Apocalipsis capítulo 14, donde ya aparecen llamados, juntados y sellados en sus frentes con el nombre de su Padre en sus frentes y el nombre del Cordero. Vean ustedes, esos 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, morirán durante la gran tribulación, o sea, en el tiempo del fin. Y ahora encontramos que también morirán miles o millones de hebreos durante ese tiempo, porque la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, en el cual estará el diablo encarnado en el tiempo final, desatará esa persecución en contra del pueblo hebreo, como en otros tiempos lo ha hecho. Y ahora también las vírgenes insensatas o fatuas que no tenían aceite en sus lámparas también serán echadas al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes, o sea que serán echadas a la gran tribulación. Y la bestia, el hombre de pecado, las perseguirá y matará también a las vírgenes insensatas durante la gran tribulación. Por eso es que las vírgenes insensatas también aparecen en el capítulo 7, verso 8 en adelante, y dice:
Apocalipsis capítulo 7, verso 8 en adelante. Vamos a ver. Aquí recuerden que el libro del Apocalipsis es un libro profético y todos estos símbolos que tenemos en el libro del Apocalipsis son profecías colocadas en símbolos. Capítulo 7, leamos verso 9 en adelante del Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea que serán millones de personas. Y esos son creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Es parte del cristianismo, y esa parte del cristianismo que no ha tenido el Espíritu Santo está en esta multitud. Dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde salen ellos? De la gran tribulación. Pasan por la gran tribulación y mueren. Y ahí los tenemos, esa multitud que ha muerto, los tenemos con palmas en sus manos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la gran multitud de cristianos que no habían nacido de nuevo y estaban viviendo en el fin del tiempo, y por cuanto no habían nacido de nuevo, no tenían su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ni estaban listos para ser transformados, y los que tenían aceite en sus lámparas, las vírgenes prudentes, entraron con Cristo a las bodas del Cordero, fueron transformados sus cuerpos, los muertos en Cristo resucitaron y los vivos fueron transformados, y luego todos fueron
al cielo la cena de las bodas del Cordero. Los escogidos, luego que tengan el cuerpo nuevo, permanecerán aquí en la tierra de 30 a 40 días, así como Jesús, cuando resucitó, permaneció unos 40 días en la tierra, apareciéndole a sus discípulos. Pero luego ascendió al cielo. Así también será con los muertos en Cristo cuando resuciten y nosotros cuando seamos transformados. Luego de tener el cuerpo nuevo estaremos unos días aquí en la tierra, 30 o 40 días, y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y los que quedarán aquí en la tierra serán las vírgenes insensatas o fatuas y el pueblo hebreo, los que serán perseguidos por la bestia y por la imagen de la bestia y por los 10 reyes que le dan su poder y su autoridad a la bestia, los cuales están representados ahí en los pies de hierro y de barro cocido. Ahí está el imperio o reino de los gentiles, representado con la bestia y la imagen de la bestia, y los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, vean todo lo que estará sucediendo conforme a la Escritura. Y eso será el final, o al final de la historia de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, porque lo último que vio de la estatua fueron los pies de hierro y de barro cocido, porque la estatua comienza de la cabeza hacia los pies. Y en este tiempo final estamos viviendo en el tiempo en donde el reino de los gentiles llegará a su fin. Y ahora, de esto es que nos habla Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta profecía está muy cerca de ser cumplida. Los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Él será el que gobernará en el reino milenial. El reino de los gentiles en la actualidad se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. Etapa final del reino de los gentiles. Así es que el reino de los gentiles está viviendo su etapa final. Por eso es que el reino de los gentiles tiene tantos problemas en la actualidad, porque está viviendo su etapa final. Ahora, el reino de los gentiles volverá a cometer los mismos errores que ha cometido en sus diferentes etapas, y en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido tendrá el reino de los gentiles un resumen de todo lo que ha hecho en otras etapas. O sea,
que será 4 veces peor que lo que fue en las etapas anteriores, porque contendrá todo el odio que tuvo en las diferentes etapas contra el pueblo hebreo y contra los santos del Altísimo, la iglesia del Señor Jesucristo, en las etapas en donde ya la iglesia de Jesucristo estaba en la tierra. Y así como persiguió al pueblo hebreo y también a la iglesia de Jesucristo, en este tiempo final, también lo hará. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 17, por ejemplo, verso 13 al 14 dice, vamos a ver desde el verso 11 para que vean que se refiere a la bestia, la cual se levantará en contra de Cristo y en contra de su iglesia. Dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, esa es su iglesia, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa multitud que está con Él, que es la misma multitud de Apocalipsis capítulo 19, verso 14, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa multitud es la iglesia redimida por el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, para este tiempo final, cuando el anticristo venga como un río para destruir a la iglesia de Jesucristo y al pueblo hebreo, Jesucristo resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros, los que vivimos, y escaparemos del enemigo, del anticristo, del diablo que estará encarnado en el hombre de pecado, en el anticristo, en el falso profeta. Y el anticristo, el falso profeta, con la manifestación del diablo, del príncipe de este mundo en él, gobernará, estará gobernando esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y ahora podemos ver en la trayectoria de la estatua del rey Nabucodonosor. Y ahora nos encontramos en el tiempo en que esa estatua se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ahora hay otro reino, el reino de Dios, del cual Cristo dijo en la oración del Padre Nuestro. Una de las cosas que Él dijo que pidieran fue la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y con la venida del reino de Dios, siendo establecido en este planeta Tierra, para ese glorioso reino milenial de Cristo, será establecida la voluntad de Dios
aquí en la tierra. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y dice la Escritura, y todos me conocerán. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y también dice, en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías capítulo 14, versos 8 al 9. Ahora vean ustedes que el reino será quitado de los gentiles, y el reino de este planeta Tierra será quitado de los gentiles y será dado a Jesucristo y su iglesia. O sea, será dado al pueblo de los santos. Esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11 que leímos. Nos dice, capítulo 11, verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Daniel capítulo 7 también nos habla del reino, y nos dice, capítulo 7, verso 13 en adelante, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lengua y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo recibe el reino. Ese reino sobre todo el planeta Tierra, sobre todo pueblo, nación y lengua, porque será quitado de manos de los gentiles. El tiempo de los gentiles finaliza y comienza el tiempo del reino de Dios en la tierra, en ese séptimo milenio, al ser establecido el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo recibirán el reino. Los santos del Altísimo son los redimidos por la sangre de Jesucristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo, que es heredera de Dios y coheredera con Cristo, y el reino será dado al pueblo de los santos, a Cristo y a su iglesia, para reinar por el milenio y luego por toda la eternidad. El pueblo de los santos tendrá el reino y nunca más va a estar el reino a manos ajenas.
Vean cómo nos sigue hablando el profeta Daniel. Entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Esa cuarta bestia es el imperio romano, y aquí pasa a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Los 10 cuernos son los 10 reyes. Y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, o sea, contra la iglesia del Señor Jesucristo, hacía guerra. Todas esas persecuciones por las cuales ha pasado la iglesia del Señor Jesucristo son causadas por el cuarto imperio, el imperio romano, tanto de los Césares como luego el mismo imperio romano, pasando a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, el imperio romano o cuarto imperio de los gentiles, que ha continuado. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Se dio el juicio a quién? A los santos del Altísimo. Les dado el reino a los santos del Altísimo y también les dado el juicio. ¿Para qué? Para que como jueces con Cristo juzguen. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 2, algo que no podemos dejar pasar porque está relacionado con esto. El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 2 nos dice, capítulo 6, verso 2, corrijo, nos dice algo ahí pero que muy importante. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Quiénes son estos santos que van a juzgar el mundo? La iglesia del Señor Jesucristo con nuestro amado Señor Jesucristo. Porque cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, Cristo ya estará como juez de toda la tierra y su iglesia, al ser transformada, al tener la iglesia de Jesucristo, sus miembros que la componen, perfectos, con cuerpos eternos, estaremos juzgando, estaremos como la corte del juez de toda la tierra. Y la corte del juez de toda la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso los santos juzgarán
al mundo. Y ahora, también la Escritura dice que no solamente al mundo, sino a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ellos también serán juzgados por la iglesia del Señor Jesucristo. Serán juzgados por los santos, de Dios. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora podemos ver que esto es un misterio del reino de Dios. Ahora podemos ver que la corte de Jesucristo, el cual juzgará al mundo, los que estarán con él juzgando serán los redimidos con su sangre preciosa. En Apocalipsis capítulo 20 también, verso 4 en adelante, nos muestra esta verdad, o sea, nos da más luz de esta verdad. Dice capítulo 20, verso 4 en adelante, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora vean que esto ocurre antes de comenzar el reino milenial. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No solamente la posición de jueces para juzgar con Cristo, sino que también tenemos la posición de sacerdotes con Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y también la posición de reyes con Cristo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de los cielos y de la tierra también. Y nosotros reinaremos con Él. Reinaremos con Él en tierra y también en los cielos. Es un reino que tendrá sus cuarteles generales aquí en la tierra, pero que se extenderá hasta los cielos. Ahora podemos ver no solamente la trayectoria del reino de los gentiles, sino también la trayectoria del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Podemos ver que en el reino de los cielos ha estado llevando a cabo el programa de la creación de una nueva raza por medio del sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, en donde Él llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados, se hizo mortal a causa de nuestros pecados, porque Él no tenía pecado, por lo tanto, nadie le podía quitar la vida. Pero al tomar nuestros pecados, se hizo mortal, porque la paga del pecado es muerte. Y al hacerse mortal, murió en la cruz del Calvario y luego resucitó, pagando así el precio de nuestros pecados, pagando por nuestros pecados,
pagando con la muerte, pues el juicio divino cayó sobre Jesús a causa de nuestros pecados. Pero por cuanto Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la ponía por sí mismo para volverla a tomar, resucitó victorioso y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Despojó esas potestades y le quitó al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora Él, a todos los creyentes en Él, les ha prometido que los resucitará en el día postrero si sus cuerpos físicos han muerto. Pero si permanecemos vivos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, seremos transformados. Él nos transformará. Él nos transformará porque estaremos escuchando su voz, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y estaremos obteniendo así la fe para ser transformados y raptados. Estaremos obteniendo así la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo. La predicación del Evangelio de la Gracia, que es la gran voz de trompeta sonando, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino sonando y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Pues el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo, así como el Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para producir en los creyentes en Jesucristo el nuevo nacimiento y obtener así un cuerpo nuevo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra, en su obra de reclamo para, en el día postrero, en el tiempo final, en el séptimo milenio, darnos el nuevo cuerpo físico, inmortal, incorruptible, eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que durante las edades pasadas, los creyentes en Cristo, los cuales estaban esperando la segunda venida de Cristo, ¿para qué? Para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Pero por cuanto no ocurrió en ninguna de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, por cuanto Cristo todavía ha estado en el lugar de intercesión, en el cielo, haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por esa causa, los santos de Dios de las edades pasadas tuvieron que morir físicamente, porque todavía no era el tiempo para ellos ver la segunda venida de Cristo y escuchar su voz, su gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando el misterio de su segunda venida. Y así obtener la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Pero Pablo el apóstol dijo, no todos dormiremos, o sea que habrá un grupo de hijos e hijas de Dios, un grupo de los santos del Altísimo que estará viviendo en la tierra y que estarán viviendo en el tiempo final, en el día postrero, y verán
la segunda venida de Cristo. Verán ese misterio de la segunda venida de Cristo abierto, cumplido y revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. ¿Qué fue la primera venida de Cristo? ¿Cuál fue el misterio de la primera venida de Cristo? El misterio contenido en la primera venida de Cristo es sencillo. Fue la venida del ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el verbo que era con Dios y era Dios, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue la venida del verbo hecho carne. El ángel del pacto se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los seres humanos. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual apareció en el Antiguo Testamento y con su cuerpo teofánico, un cuerpo angelical, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y vean ustedes, el ángel de Jehová, haciéndose carne, fue el cumplimiento de la primera venida de Cristo. En un hombre sencillo y humilde de corazón, llamado Jesús de Nazaret, un obrero de la construcción, un carpintero. En él estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dentro de ese cuerpo, manifestado en toda su plenitud. Y eso fue la primera venida de Cristo. Y estaba allí el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es el mismo Melquisedec, el sacerdote del templo que está en el cielo. Estaba allí presente para ofrecer ese cuerpo en sacrificio por el pecado. Y todo eso fue reflejado en los sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios por el pecado y para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y fue representado también en Abraham, ofreciendo a Isaac en sacrificio a Dios. Y cuando fue a ofrecer a Isaac en sacrificio, por cuanto ya Dios vio en el alma, en el corazón de Abraham, que fue efectuado en el alma, el ángel de Jehová le dijo: detén tu mano. Y ahora cuando mira, ve un carnero enredado allí en las matas, y Abraham lo toma y sacrifica ese cordero o carnero, el cual tipifica también a Cristo, como también Isaac tipifica a Cristo. A Cristo siendo crucificado, y después cuando Abraham toma a Isaac su hijo y lo saca del altar, eso representa a Cristo resucitado. Y ahora Abraham ofreció el cordero. Dios proveyó. Eso era lo que Abraham le decía a Isaac. Cuando Isaac le decía: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego y el cordero, el animalito para el sacrificio, ¿dónde está? Abraham le decía: hijo, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Y ahora miren, Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, demandaba un sacrificio por el pecado. Pero los sacrificios que se hacían no eran perfectos, por lo tanto, el pecado solamente era cubierto por medio de la sangre de esos sacrificios. Pero cuando vendría un sacrificio perfecto, Dios proveerá, Jehová proveerá. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea,
allí Dios estaba proveyendo el sacrificio por el pecado. Y cuando creció, comenzó su ministerio y luego fue crucificado, allí Dios proveyó el sacrificio por el pecado para cada uno de ustedes y para mí también. Y no hay otro sacrificio que Dios acepte, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Algunas personas que no comprenden la importancia del sacrificio de Cristo y la importancia de recibirlo, piensan que es un asunto de la persona meterse a alguna religión, pero no es así. Es algo más grande que eso. Es uno meterse bajo la sangre del sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo para los pecados de la persona ser quitados y estar justificado delante de Dios. O sea, como si nunca hubiese pecado en la vida, para así tener derecho a la vida eterna, para así ser reconciliado con Dios y vivir eternamente, para que el juicio divino no caiga sobre la persona. Ahora podemos ver la importancia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Jesucristo, si no se ofrecía para morir en la cruz del Calvario, ningún ser humano podía continuar viviendo, porque aquel tiempo era el tiempo del juicio divino para todo pecador. Pero Jesucristo no tenía que morir porque no tenía pecado. Todavía estaría viviendo en este planeta Tierra, en su cuerpo, y estaría caminando por toda la tierra de Israel, y también estaría caminando por la América Latina y el Caribe y por los diferentes países. Pero sería un caminar muy triste. Piensen ustedes, de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. ¿Cómo se sentiría usted caminando por toda la tierra por 2000 años y no encontrar una persona con la cual usted pueda hablar? Y no encontrar nada con quien usted pueda tener compañerismo. Es algo muy triste. Así es que Jesucristo estaría muy triste caminando por el planeta Tierra sin tener con quién hablar. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido quitados y se hace efectivo en nosotros cuando le hemos recibido, cuando le recibimos como nuestro Salvador, y así lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos su Espíritu, que es la vida de la sangre. Y así queda aplicada la sangre de Cristo en nuestra alma, al estar el Espíritu Santo ahí, en nuestra alma, en nuestro ser. Él es el sumo sacerdote. Y ahora, vean ustedes, así como el sumo sacerdote en el templo, al tomar la sangre de la expiación del macho cabrío, la llevaba y en el lugar santísimo esparcía sobre el propiciatorio 7 veces.
y el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del que construyó Salomón. Recuerden, en el ser humano, que es un templo también, el ser humano es un templo, el cual tiene cuerpo, el cual es el atrio, el cual tiene espíritu, y eso es el lugar santo, y el cual tiene alma, y ese es el lugar santísimo. Y el Espíritu Santo, viniendo a nuestra alma, coloca ahí la sangre de Cristo de la expiación, está aplicada ahí, esparcida ahí en nuestra alma. Y ahora podemos ver cuál es la garantía de la salvación para nosotros. Tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso es el nuevo nacimiento. Al recibir el Espíritu Santo, usted ha nacido de nuevo. Y toda persona que nace, pues obtiene un cuerpo. Por lo tanto, usted ha obtenido un cuerpo teofánico y eterno de la sexta dimensión. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y usted ha entrado al programa divino que Jesucristo está llevando a cabo, el programa de la creación de una nueva raza. Una nueva raza está siendo creada, y por cuanto es una raza con vida eterna, pues una raza que es creada viene con vida eterna. Y primero le tiene que ser creado el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo, creándonos a todos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Eso ocurre cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Ya nació de nuevo, tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y ya está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tiene un cuerpo de la sexta dimensión. Y si físicamente la persona muere, no tiene ningún problema. Si nuestro cuerpo terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al cual la persona pasa a vivir. O sea, sigue viviendo la persona, ya no en el cuerpo físico que es mortal, sino en un cuerpo eterno de la sexta dimensión, el cuerpo teofánico. Y vive en el paraíso que es la sexta dimensión, donde hay árboles, lagos, ríos, pajaritos, animales. Es otra dimensión, otro mundo en el cual no hay los problemas que tenemos acá. Todo es paz y felicidad. Pero estando allí, no pueden estar acá trabajando con nosotros. Para eso tienen que venir a la tierra y obtener un cuerpo. Y esa es la promesa que Cristo ha hecho para los creyentes en Él. En San Juan capítulo 5 y capítulo 4 nos habla Cristo diciendo, capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y San Juan capítulo 6,
Verso 39 al 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿En qué día será la resurrección? En el día postrero, que es el 7º milenio. ¿Ahora en qué año? No sabemos. Pero cuando ocurra, podremos mirar el calendario y decir, la resurrección ha ocurrido en este año. Y decir, mostrar el calendario. Ahora, cuando digo este año, no estoy diciendo 1999, sino el año que ocurra. Sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo es el que resucitará a los creyentes en Él que han partido, y los resucitará en un cuerpo eterno, y a nosotros que vivimos y creemos en Él y le servimos, nos transformará. Y así obtendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que Él ha prometido para los creyentes en Él. Y cuando nos dé el nuevo cuerpo, se habrá completado el programa divino de la creación de una nueva raza. Ya nos ha dado en el programa de creación el nuevo cuerpo de la 6ª dimensión, y falta darnos el nuevo cuerpo de esta dimensión, y que será un cuerpo interdimensional. O sea, que podremos estar en esta dimensión o en cualquier otra dimensión sin ningún problema. Y será un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos hemos de tener ese cuerpo. Cuando digo todos, me refiero a los creyentes en Cristo, de nuestro tiempo y de los tiempos pasados. Y esos son los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo que recibirán el reino, porque son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora hemos visto lo que es esa nueva creación. Es la creación de una nueva raza. Esto es algo grande decir que Dios está creando una nueva raza, pero así es. Es la creación de una nueva raza lo que Jesucristo está llevando a cabo. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Y qué somos nosotros? La continuación de la creación de Dios. Él tuvo un cuerpo teofánico antes de venir en un cuerpo de carne a la tierra. Y ahora nosotros hemos venido por medio de la permisiva voluntad de Dios en estos cuerpos mortales y con un espíritu del mundo. Y por eso es que Cristo habló que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. Esto fue lo que dijo Cristo a Nicodemo en San Juan, capítulo 3. Y ahora
En Gálatas capítulo 6, verso 15, San Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pues es una nueva creación lo que Jesucristo está llevando a cabo. Él está creando una nueva raza. ¿O acaso no es una nueva raza? Y no es la persona perteneciente a una nueva raza, teniendo un cuerpo eterno y glorificado, de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico, y luego en el día postrero obteniendo un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Claro que es una nueva raza, porque la raza terrenal que viene por medio de un hombre y de una mujer no tiene un cuerpo eterno, ni tiene un espíritu teofánico eterno. Pero la raza que Cristo está creando, sí, primero le crea un cuerpo teofánico eterno, y en el día postrero, en el tiempo final, le creará un cuerpo eterno y glorificado conforme a como está prometido. Y ahora, esa nueva raza es la que recibirá el reino y gobernará con Cristo, reinará con Cristo en este planeta Tierra sobre todas las naciones y también sobre todos los cielos, porque es un reino que cubrirá no solamente el planeta Tierra, sino el universo completo. Ese es el glorioso reino de nuestro Salvador, de nuestro amado Señor Jesucristo, al cual cada uno de ustedes pertenece y yo también. Ahora miren los santos del Altísimo, miren quiénes son. Son personas, son seres humanos. De estos santos del Altísimo encontramos que algunos son mensajeros de Jesucristo a su iglesia. Los 7 mensajeros de las 7 edades y el ángel del Señor Jesucristo. Y el ángel del Señor Jesucristo fue el que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Es la segunda persona que antes de venir a la tierra en carne humana ministró la palabra al apóstol San Juan, dándole la revelación del libro del Apocalipsis en esa forma simbólica. Pero así como Gabriel fue enviado por Dios a Daniel y le dio la revelación de todas aquellas cosas correspondientes al reino de los gentiles y también al pueblo hebreo y a la iglesia de Jesucristo, la cual está ahí, como los santos del Altísimo. Viene el Espíritu Santo a la iglesia del Señor Jesucristo, así como vino el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Ahora viene el Espíritu Santo en este tiempo final a la iglesia de Jesucristo. Viene manifestado por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el libro del Apocalipsis para la iglesia del Señor Jesucristo que vive en este tiempo final
es dado a conocer en cuanto a todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. O sea que todas las profecías contenidas en el libro del Apocalipsis correspondientes a este tiempo final son abiertas por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero y le son dadas a conocer estas cosas que deben suceder pronto a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo usó a los 7 ángeles mensajeros, estará usando a su ángel mensajero en este tiempo final. Y las cosas que ellos no pudieron revelar en el tiempo de sus ministerios serán reveladas en este día postrero por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, que es uno de los santos del Altísimo. Como también los 7 mensajeros son 7 de los santos del Altísimo. ¿Y dónde más hay santos del Altísimo? Como también ustedes son santos del Altísimo, santificados por el Espíritu Santo, justificados por la fe en Cristo. Porque Cristo quitó nuestros pecados con su sangre preciosa y nos justificó. Nos ha dejado como si nunca hubiésemos pecado. Ser justificado es quedar o estar como si nunca la persona hubiese pecado. Así están los santos del Altísimo delante de Dios. Ahora mire quiénes son los santos del Altísimo. Los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que estamos aquí en la tierra, pero recuerden lo que Cristo dijo. Él dijo que había venido del cielo y que regresaba al cielo. Y también, hablando de los santos del Altísimo, de los escogidos de Dios, hablando de quiénes, de ustedes y de mí, y de los escogidos de las edades pasadas, dijo: Padre, guárdalos del mal y guárdalos del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él dijo que había descendido del cielo. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Y ahora, ¿de dónde han venido ustedes? De dónde vino nuestro hermano mayor, del cielo. Hemos venido del cielo, hemos venido de Dios, como Jesús dijo: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Y nosotros hemos venido de Dios para vivir aquí en la tierra una temporada. Nuestra alma ha venido de Dios y nuestra alma ha recibido un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y también un espíritu temporal, pero por medio del nuevo nacimiento ya ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y en el día postrero recibiremos un cuerpo físico y eterno, y así nuestra alma estará vestida de un cuerpo inmortal de la sexta dimensión y un cuerpo inmortal interdimensional. Un cuerpo físico, eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así estaremos vestidos de inmortalidad, como nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que no somos
del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. O sea, el cosmos, de los sistemas terrenales. No somos del reino de los gentiles, sino del reino de Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo. Ahora, Cristo nos dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y ahora yo les voy a preguntar por qué. Una pregunta: ¿por qué ustedes están escuchando la voz de Dios? Porque ustedes son de Dios. ¿Ven cómo ustedes se identifican como hijos de Dios? ¿Cómo? Escuchando su voz. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz. Esa es la identificación de un hijo de Dios, que oye la voz de Dios y por consiguiente al escuchar la voz de Dios recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu y sigue escuchando la voz de Dios. Su alma que es esa semilla, esa simiente de Dios, ha venido de Dios y ha sido vivificada al recibir a Cristo como su Salvador. La luz de Cristo resplandeció allá en su alma, allá en lo profundo de su ser. Y usted, allá en lo profundo de su ser, vio la luz de la vida eterna. Y salió a la luz de la vida eterna recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu y obteniendo así el nuevo nacimiento. Y nació en una nueva dimensión. Nació en la sexta dimensión. Y ahora tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y pronto Cristo le cambiará el cuerpo de carne que tiene, lo transformará y le dará un cuerpo mortal. Pero si su cuerpo físico muere, tampoco tiene problema, porque Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que han partido y los resucitará en cuerpos eternos. Y vendrán para estar con nosotros acá, y cuando los veamos seremos transformados y todos estaremos en y con cuerpos inmortales a imagen y semejanza de Jesucristo. Y así estaremos totalmente como una nueva raza, la cual viene por medio del segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. Por medio del primer Adán, las personas nacen como mortales, pero por medio del segundo Adán, las personas nacen por medio del nuevo nacimiento como inmortales, con vida eterna. Y en el reino de Dios, vean cómo las diferentes etapas se van moviendo para en este tiempo final, en el tiempo de la cabeza de oro del reino de Dios, del reino de los cielos, obtener la inmortalidad. Es la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo, es la etapa de oro de los santos del Altísimo, pero es la etapa de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles. Ahora hemos visto las etapas del reino de los gentiles
representadas esas etapas en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que le hemos llamado la estatua de Nabucodonosor, que es el reino de los gentiles con sus diferentes etapas. Pero también hemos visto las diferentes etapas del reino de los cielos, del reino de Dios. Y ahora, ambos reinos están en una etapa muy importante. El de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, para finalizar su trayectoria. Y ya está profetizado en el Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel, pues el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por eso las visiones y los símbolos del libro del profeta Daniel y del libro del Apocalipsis coinciden, son iguales. Y ahora, en el reino de Dios es donde está la bendición. En el reino de Dios es donde se está viviendo en la etapa, en la edad de oro. En el reino de los gentiles se está viviendo en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. O sea, que es como dos caminos. Uno, el camino ancho, un camino de fango, todo mojado, un camino todo mojado, lleno de fango. Y el que camina en ese camino, pues tendrá sus pies todos enfangados. Estará todo sucio sus pies y su ropa. Pero en el camino angosto, el camino de Cristo, en este tiempo es un camino, una carretera, una calle de oro. Y estamos caminando en una etapa de oro. Y ahí no hay sucio, no hay fango. Los que caminan en el camino de Cristo, del camino de Dios, camino que Él ha abierto, son limpios con la sangre de Cristo. Y llegaremos a la cena de las bodas del Cordero, porque esa es la promesa de Cristo. Y nos dice Apocalipsis capítulo 19, dice el ángel del Señor Jesucristo, capítulo 19, verso 7 en adelante: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras, o estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas,
yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel del Señor Jesucristo, este santo del Altísimo, no aceptó la adoración de Juan el apóstol. Juan el apóstol también siendo otro de los santos del Altísimo. Y ahora, ¿por qué no aceptó la adoración? Porque es un profeta, el último profeta de Jesucristo, el último profeta que Dios envía a la tierra, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, con el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Ahora podemos ver por qué no aceptó la adoración en el capítulo 19 de Apocalipsis y en el capítulo 22, versos 6 al 10. Y ahora, en la trayectoria, tanto de la estatua de Nabucodonosor, que es o que representa el reino de los gentiles, hemos visto su trayectoria desde su comienzo hasta su final. Y su trayectoria, dice el arcángel Gabriel al profeta Daniel, que estaba trazada en esas diferentes etapas. Y aún para cada etapa hubo un tiempo en el cual tenía que ser cumplida cada etapa. Y ahora también, mirando la trayectoria del reino de los cielos, la trayectoria de la iglesia de Jesucristo, miramos desde los días de Jesús y los días de la iglesia de Jesucristo naciendo el día de Pentecostés, miramos toda su trayectoria hasta llegar a este tiempo final. Y ahora vemos que la iglesia de Jesucristo está en su etapa mejor. Está en su etapa de oro, mientras el reino de los gentiles está en su etapa de fango. Los pies de hierro se han cubierto de fango, de tierra, de barro, pues su camino no está pavimentado con oro como el camino por el cual va la iglesia de Jesucristo. El camino de Cristo, el camino de Dios, el camino del Altísimo, vea ustedes, se encuentra en una etapa de oro para la iglesia del Señor Jesucristo, para ser adoptada y ser coronada, y sus escogidos ser adoptados como individuos y ser coronados como reyes y sacerdotes con Cristo, para reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Hemos visto en la trayectoria del reino de los gentiles, en la trayectoria de la estatua de Nabucodonosor, hemos visto también la trayectoria del reino de Dios. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la trayectoria del reino de los gentiles, de la trayectoria de la estatua de Nabucodonosor. Recuerden algo muy importante.
cuando se iba a llevar a cabo un cambio de una etapa a otra en el reino de los gentiles, los arcángeles Gabriel y Miguel, con sus ejércitos, estaban en la tierra y se manifestaban. Si leemos el libro del profeta Daniel, veremos que eso es así. Y tenían que luchar, pelear. ¿Cuánto más en este tiempo final, en donde el cambio será del reino de los gentiles al reino de Dios, para dar lugar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo? Pero la victoria está profetizada para el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, ¿para quiénes más? Para todos nosotros en este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo resucitan en cuerpos eternos, y nosotros, los que vivimos, seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos veremos nuevamente en la próxima actividad a la hora que les anunciará el reverendo Tirso Ramiro Girón y el reverendo Patricio Lara. Debe ser eso de las 3 de la tarde. Vamos a ver, ellos tienen el horario. Así es que estaremos hablando del misterio de la piedra que destruyó la estatua de Nabucodonosor. Y ahí vamos a ver algunas cosas. No se pueden hablar tantas cosas, pero vamos a ver hasta dónde podemos hablar, para tener un cuadro claro de esa piedra que vio Nabucodonosor y que vio el profeta Daniel, la cual vino, fue cortado del monte y vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Así es que vamos a estar viendo ese tema. Ese es un tema muy, pero que muy importante, pues ese es el tema principal de este tiempo final. No hay otro tema principal para este tiempo final. Es el tema de la venida de la piedra no cortada de manos. Y ahora vamos a ver esta tarde el misterio de la piedra que destruyó la estatua de Nabucodonosor. Vamos a ver ese misterio en esta tarde y ustedes van a ver que todo es tan sencillo que si no vigilamos nos pasa por encima el misterio de la venida de esa piedra. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.